obligarse a beber y aceptar el mal del mundo, todo lo que es terrible, la aversión contra Dios, todo el pecado. Y podemos entender que Jesús con su alma humana sienta terror ante esta realidad que percibe en toda su crueldad. Mi voluntad, estoy hablando en nombre de Cristo, pero estoy hablando también en mi nombre, mi voluntad sería no beber el cáliz, pero mi voluntad está subordinada a tu voluntad, Padre. Mi voluntad está subordinada a tu voluntad, a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, que es también la voluntad verdadera de su Hijo, porque el Hijo, aunque le cueste, sabe que lo que más le conviene es la voluntad del Padre. Como yo y tú sabemos que aunque no la entendamos muchas veces, lo que más nos conviene es la voluntad del Padre. Sabemos, aunque nos cueste, y en este momento también nos cuesta. Así es, así Jesús en esta oración transforma la aversión natural, la aversión contra el cáliz, contra su misión de morir por nosotros, transforma esta voluntad natural suya en voluntad de Dios, en un sí a la voluntad de Dios. El hombre de por sí siente la tentación de oponerse a la voluntad de Dios, de tener la intención de seguir la propia voluntad, de sentirse libre solo si es autónomo, si tiene fuerzas para ser él mismo el dueño de su vida. Opone su propia autonomía a la voluntad de Dios. Esto es el drama de la humanidad. Y por eso el hombre, hoy y siempre, se ha ido desvaneciendo en tantos lugares de muerte y de dolor. Y es así, hermanos. Pero aquí Cristo, en aquella noche, dice: no se haga mi voluntad, sino la suya. Esto, mirad, hermanos, mirad, esto es lo que verdaderamente os va a hacer santos, y me va a hacer santo a mí, vamos. Quiero decir que cuando digo os, estoy diciéndomelo a mí. Esto, cuando entendamos que lo que más nos conviene es la voluntad de Dios en todo, y pongamos a Dios sobre todas las cosas, antes incluso que tus hijos. No porque eso vaya a ponerse en contacto, porque Dios no compite con tu hijo, ni con tu hija, ni con tu padre, ni con tu madre, ni con tu hermano, ni con tu hermana, sino porque Dios ilumina todo eso, y lo ilumina. Además hay otra cosa, otro elemento de esa noche. Es una noche extraordinaria. Este año aquí hay que venir al Getsemaní de aquí, a la hora santa, porque es una noche extraordinaria. Coged ese texto y lo tendríais que chupar. En la Biblia digo chupar. Se entiende, ¿verdad? Las páginas. Es una noche maravillosa, porque hay otro elemento que ha pasado a la tradición cristiana. A ver si algún día vosotros también, yo conozco una mística, Daniel también la conoce, Chiara Lubich, ¿verdad?, fundadora del movimiento de los focolares, que tuvo tal experiencia mística que a ella también le salió esta palabra, porque se identificó tanto con Cristo en un momento que le salió esta palabra. A mí no me sale, yo en la oración muchas veces pido al Señor esto, pero no me da este don. Yo es que no soy como ella, ¿no? Pero bueno, en fin. Esa noche Jesús dice al Padre, en esa intimidad grande que tiene con el Padre, porque la intimidad verdaderamente suele surgirnos cuando los momentos son cruciales. ¿Cuándo has tenido tu mayor intimidad con una persona? Cuando el momento es crucial, ¿verdad? Cuando ya se está para morir, está en un momento difícil, pues ahí surge la verdad de la vida. Pues ahí Jesús dice al Padre, el Hijo unigénito, dice al Padre, Abba. Abba era una palabra que utilizaban los hebreos, que era una palabra familiar, que utilizaban los niños arameo, además es en la acepción aramea, que es la lengua propia de Jesús. Abba era una palabra que utilizaban los niños arameos o los hijos arameos para hablar con su padre, que no es como papaíto, porque, a ver, yo soy de caserío
Y en los caseríos, Aitachu, los hijos no le llamaban a los padres. Ni papaíto y esas cosas raras no se decían, ¿no? Pues más en el tiempo de Jesús, donde la relación con el Padre era una relación buena, pero reverencial, porque el Padre siempre tiene que ser Padre. El gran problema de este momento es que los padres han dejado de ser padres y son como, vete a saber qué, amiguitos. Pues no, los padres son padres. Y entonces le decimos papá, que no es lo mismo papaiche ni papuchi. Papuchi era otro, ¿verdad? Ese lo conocíais. El papuchi es otro. Esto después se podrá quitar, ¿no? Pero la cosa es... No pasa nada. No es ninguna herejía. La cosa es que era una forma de la familia, de decir el Hijo al Padre, y así le llama Jesús a Dios Padre. Y aquí vemos, nosotros que somos trinitarios, el misterio trinitario. El misterio trinitario. Jesús, el Hijo, llamándole, nadie en la historia de la humanidad ni en la historia de Israel anteriormente a Jesús le había llamado a Dios Padre Abba. Abba. Es una palabra que la tenéis que repetir muchas veces. Abba, con 2 Bs. Abba. Y decirla una y otra vez y que se os llene la boca. Abba. En muchas ocasiones en la oración, ¿verdad? Jesús, Josué. El nombre de Jesús también es un nombre que hay que repetirlo una y otra vez. La mística oriental habla mucho del nombre de Jesús, pues también el nombre del Padre, ¿verdad? Y hay otra cosa que la carta a los Hebreos nos revela de esa oración de Getsemaní. ¿Por qué? Porque hay una dimensión que a veces se nos pasa a nosotros un poco desconocida, ¿no? Dice, estas lágrimas de Jesús en el huerto de Getsemaní, esta oración, estos gritos de Jesús, esta angustia, todo esto no es simplemente una concesión a la debilidad de la carne, que también. Jesús era débil. Jesús tenía ese dolor también, pero no solamente eso. Precisamente Jesús, con gritos, con lloros, con lágrimas y con el sudor de la sangre, Jesús está haciendo y realizando, lo dice la carta a los Hebreos, leed la carta a los Hebreos, interesantísima, preciosa, profundísima, está desarrollando la función del sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote debe llevar al ser humano, con todos sus problemas y sufrimientos, a la altura de Dios. Y la carta a los Hebreos dice, con todos esos gritos, lágrimas, sufrimientos y oraciones, el Señor ha llevado nuestra realidad a Dios. Y además utiliza una palabra griega, prosferein, que es el término técnico para indicar lo que debe hacer el sumo sacerdote. Ofrecer, alzar sus manos. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Y tú qué eres por el bautismo? Sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. Y no yo, que soy sacerdote ministerial, el sacerdocio ministerial, el presbiterado ministerial, sino cualquier bautizado es sacerdote, profeta y rey. ¿Cuál es uno de tus ministerios propios? El de alzar las manos. Vosotras y vosotros tenéis que rezar por este mundo. ¿Pero quién va a rezar? Yo recuerdo, hace unos años, tenía un trato con una persona que se dedicaba a hacer de asesor de una consejería. Era cuando ETA estaba más activa aquí, en el País Vasco. En concreto, asesoraba a una consejería no voy a decir el partido, pero bueno, da igual, de un partido de aquí, en una consejera, era mujer. Y es un chico que se convirtió.
Él era un chico que trabajaba en varias multinacionales y en un momento me dijo a mí que se convirtió en un hotel, porque iba de hotel en hotel. Y dice, y un día me di cuenta el sentido que tenía todo aquello. Bueno, en fin, no, vamos a entrar del caso del señor, porque es de Bilbao, así que no, ahora no vive aquí, pero bueno. Y me decía a mí que una vez hablando con la consejera, ya se empezaban a escribir los emails, así que fue hace 20 años o así. Y le dijo esta consejera, eran unos temas económicos, él trataba el tema de económico, la consejera era de educación, doy muchas pistas ya, pero bueno. Entonces, ella no era muy religiosa y él tenía que hacer el asesoramiento económico para unas cuestiones de organización de la educación. Y le decía, iba a decir ahora el nombre, fulanito o menganito, tú que puedes, reza, porque la cosa no está fácil. Era refiriéndose a una cuestión de ETA en aquel momento. Tú que puedes. Claro, porque hermanas, ¿quién va a rezar?